Hola mis queridos alumnos, ¿cómo están? Reciban ustedes un afectuoso saludo. Espero que con la bendición de Dios todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tratar un tema en historia el cual se denomina América Latina en la Guerra Fría. A continuación vamos a ver las dictaduras anticomunistas. Tras la Segunda Guerra Mundial, los distintos partidos comunistas latinoamericanos lograron una serie de avances, pues llegaron a participar del poder político en alianza con otros partidos políticos. Esto se explica por la alianza entre comunistas y capitalistas en contra de los fascistas durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando se inició la Guerra Fría, los partidos comunistas o de índole socialista, como el APRA, pasaron a ser considerados una amenaza para la seguridad regional y en algunos casos fueron prohibidos. Al mismo tiempo, varias democracias latinoamericanas fueron reemplazadas por gobiernos dictatoriales anticomunistas. Ejemplo, los gobiernos de Fulgencio Batista en Cuba, Manuel Odría en Perú, Marcos Pérez Jiménez en Venezuela y Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana. Ahora vamos a ver el intervencionismo norteamericano. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estableció alianzas militares con los países latinoamericanos en contra de los países del eje. Iniciada la Guerra Fría, Washington restableció esta colaboración, firmando en 1947 el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca con la mayoría de países de la región. Por las partes firmantes se comprometían a ayudarse mutuamente en caso de agresión externa y a unirse en contra de cualquier amenaza contra la paz de América. De esta manera, el objetivo del tratado no era solo repeler una posible invasión soviética, sino también impedir el triunfo de movimientos políticos comunistas en la región. Esto fue usado por los Estados Unidos como pretexto para justificar sus intervenciones en los asuntos internos de los países latinoamericanos. A continuación, vamos a ver a los dictadores de cada país de aquel entonces. En Cuba, gobernaba el gobernador o el dictador Fulgencio Batista. Su primer periodo de gobierno fue de 1940 a 1944 y el segundo de 1952 a 1959. En Haití se encontraba gobernando el dictador Francois Duvalier, que gobernó desde 1957 hasta 1971. Luego gobierna Jean-Claude Duvalier en 1971 a 1986. En Nicaragua tenemos a Anastasio Somoza, que gobierna desde 1937 hasta 1947. Luego en Paraguay tenemos también al dictador Alfredo Stroessner, que gobierna desde 1954 hasta 1989. En República Dominicana tenemos a Rafael Leónidas Trujillo, que gobierna por 2 periodos. El primero de 1930 hasta 1938 y el segundo de 1942 hasta 1952. También gobierna en República Dominicana Héctor Trujillo desde 1952 hasta 1960. Y en Venezuela tenemos a Marcos Pérez Jiménez, que gobierna desde 1952 hasta 1958.
Veamos ahora a las características de las dictaduras latinoamericanas. Vamos a referirnos a la doctrina de seguridad nacional. Durante la década del 70 se impusieron regímenes dictatoriales en toda América Latina, con excepción de México, Costa Rica, Venezuela y Colombia. Estos gobiernos pretendieron contener la intensa movilización política y social que se produjo en la región luego de la Revolución cubana. Se ampararon en la doctrina de la seguridad nacional, que justificaba la intervención de las Fuerzas Armadas en las actividades políticas, contando con el apoyo de Estados Unidos, que los consideraba aliados en su lucha contra el comunismo. Utilizaron métodos violentos para callar a la oposición política y a los movimientos contestatarios. Estos movimientos contestatarios son los que contestan, impugnan o están en desacuerdo. Ahora veamos a la política económica. Con excepción de Panamá y Perú, los regímenes militares impulsaron políticas neoliberales, eliminaron las trabas que dificultaban el ingreso de productos extranjeros. Otorgaron grandes ventajas para el ingreso de capitales desde el exterior y congelaron los salarios de los trabajadores. Chile, Argentina y Uruguay fueron los países en los que estas políticas se aplicaron con mayor rigor, junto al autoritarismo y la presencia militar. Otra característica central de los gobiernos de esta década es el gran endeudamiento en que cayeron. El uso que se dio a los préstamos fue diferente en cada país. Por lo general, fueron utilizados para el equipamiento militar y para pagar las importaciones de petróleo y bienes de consumo. Solo en algunos países como México y Brasil se usaron para financiar inversiones productivas. Esto llevó a los países de la región a endeudarse más allá de sus posibilidades. Por ello, debieron recurrir a nuevos préstamos para el pago de sus deudas. De esta manera, cuando los prestamistas internacionales dejaron de prestar a la región, se produjo la crisis de la deuda a inicios de la década de 1980. Antes de terminar el tema, pues quisiera decirles qué cosa es la doctrina de la seguridad nacional. De acuerdo a esa doctrina surgida en Estados Unidos y debido al temor del avance del comunismo, que constituía el enemigo principal en la guerra moderna, no había, como en las guerras tradicionales, una frontera física que separara a los amigos de los enemigos. El enemigo podía encontrarse en la misma nación, dentro del círculo de amigos o en la propia familia. Por esta razón, las sociedades debían otorgar a sus ejércitos un destacado papel y toda clase de ayuda y colaboración. Los militares latinoamericanos asimilaron a fondo esta doctrina y sus técnicas de lucha antisubversiva o guerra contrarrevolucionaria en las escuelas militares de los Estados Unidos. Bien, aclarado esto, pues, queridos alumnos, hemos concluido el tema del día de hoy referido a América Latina en la Guerra Fría. Bien, como siempre, tengo que hacerles la siguiente recomendación. Pues deberán descargar la ficha que se encuentra en la plataforma. Ahí encontrarán ustedes las actividades a desarrollar. Luego, nuevamente me lo deberán enviar por el mismo medio, es decir, por la plataforma, para su respectiva revisión y calificación. Bien, alumnos, conmigo será hasta la próxima clase. Muchas gracias. Dios les bendiga.